Bienvenidos a la clase número 3 del curso de electrónica. Recordando lo que habíamos visto en la clase anterior, teníamos las diferentes etapas que se tenían para convertir de corriente directa, de corriente alterna, disculpen, a corriente directa, como lo vemos acá, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a ver lo que es cada etapa. En la etapa de transformación, lo que básicamente pasa es que el transformador va a pasar de 120 voltios en corriente alterna a un voltaje menor en corriente alterna, manteniéndolo en corriente alterna. Luego tenemos la parte de rectificación, que es recordando lo que teníamos, que era la rectificación de media onda, utilizando solo un diodo, y la rectificación de onda completa, que era utilizando 4 diodos. Tenemos la parte de filtrado, en donde lo que se agrega es un capacitor o condensador que se coloca después de la sección de rectificación, ya sea de media onda o de onda completa. Y hay que aclarar que el capacitor debe ser un capacitor electrolítico, o sea que tiene un lado positivo y un lado negativo, ya que también están los cerámicos que en este caso no servirían, ya que ellos no tienen polaridad. El capacitor, entonces lo que nos va a generar es el voltaje rizo, como lo vemos acá en estas líneas azules, ¿verdad? Que quitando lo demás, se vería como en esta imagen, ¿verdad? Pasamos de esta parte de rectificación a la parte con voltaje de rizo. Hay que tener en cuenta que el voltaje de rizo va a ser mayor en media onda, ya que el tau, el periodo, disculpen, el periodo es mucho más grande. Lo como vemos acá, periodo A, periodo B. Entonces, el periodo A va a ser más, como es más grande, aumentará también el tamaño del voltaje rizo. Y el periodo B, al ser más pequeño, claramente el voltaje rizo es menor. ¿Esto por qué? Porque prácticamente es en esta parte de acá, ¿verdad? En lo que se está cargando aquí, carga el capacitor y cuando comienza a bajar el capacitor, entonces lanza todo lo que almacenó, porque el capacitor es como una batería, lanza todo lo que almacenó a a la resistencia. Y entonces le da tiempo de que vuelva a subir. Entonces, en el caso de onda completa, como es más seguido, el tiempo de espera es menor. Por lo tanto, el voltaje rizo de igual forma va a ser menor. Una forma de verlo es como que el periodo A es, es 2 por el periodo B, o sea, el doble. Después tenemos acá lo que es el voltaje de salida en corriente directa y voltaje de rizo en rectificadores. Esto aquí tenemos dos fórmulas. Tenemos la fórmula para el voltaje promedio en corriente directa, ¿verdad? Que lo obtenemos de esta manera. Voltaje secundario RMS, que es el que se obtiene en esta parte de acá, en el secundario del transformador, por raíz de 2. Y tal vez se pregunten por qué por raíz de 2. Esto es para pasar de voltaje RMS, que es el que se obtiene, ¿verdad? En un inicio, a lo que ocupamos, que es el voltaje pico, ¿verdad? Y luego esto se le resta el 0,7 voltios del diodo, en el caso de media onda. Y el voltaje de rizo tenemos la fórmula que es corriente de la carga, o sea, la corriente de la resistencia que tenemos acá, entre la frecuencia, que en este caso para media onda son 60 Hz, que ya habíamos dicho que es el valor utilizado en Costa Rica, por la capacitancia, que eso sería el valor que tuviera el capacitor que colocamos acá o en esta zona de acá.
Luego tenemos el de onda completa, que las únicas diferencias son que en el voltaje promedio, en vez de 0,7 es 1,4 voltios, por ser 4 diodos. Recordemos que se utilizaban 2 al mismo tiempo para pasar del semiciclo negativo al pasarlo a que sea positivo. El voltaje rizo, la fórmula se mantiene igual y lo que cambia es la frecuencia. ¿Por qué la frecuencia? Porque al pasar de negativo a positivo y al tenerlos juntos, la frecuencia aumenta, que lo habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? Los 60 del primero con los 60 del segundo, y así tenemos los 120. Es una forma sencilla de entender esta parte de los 120. Entonces, tenemos aquí lo que es un ejemplo, que nos dicen, diseña una fuente sin regulación para alimentar un amplificador de audio que tiene una resistencia interna mínima de 500 ohm, que le brinde un voltaje de salida de 16 voltios corriente directa, ya que este es el voltaje que requiere dicho amplificador, y además tomar en cuenta que el voltaje rizo no sobrepase los 250 milivoltios, pues de lo contrario se escucharía un ruido no deseado. Entonces, pasamos acá. Entonces, vemos acá la figura, donde tenemos los 120, el transformador, bueno, también la frecuencia. Ocupamos el voltaje secundario RMS, que es la salida del transformador. Tenemos el rectificador de onda completa, ocupamos el valor del capacitor y nos están diciendo que la resistencia era de 500 y que debe haber un voltaje de 16 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vemos aquí esta parte de acá abajo en donde tenemos para sacar el voltaje secundario RMS. Entonces, ¿qué usamos? La fórmula anterior. Tenemos que el voltaje que ocupamos es de 16, ¿ok? Entonces, ocupamos es el voltaje secundario RMS por raíz de 2 menos 1,4 por ser de onda completa. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la fórmula, ¿verdad? Hacemos un despeje y nos queda de esta manera. Voltaje secundario RMS es igual a los 16 voltios más 1,4 o sea, dividido todo eso entre raíz de 2, lo que nos va a dar 12,3 voltios en corriente alterna. Después, aquí tenemos lo que es la señal ya teniendo esta parte, podemos pasar a lo que es en la parte del voltaje de rizo, acá en la señal. Entonces, el voltaje promedio va a ser de 16 voltios. Y nos están diciendo que el voltaje de rizo no debe ser mayor a 250 milivoltios. Por lo tanto, se escoge un voltaje de rizo de 200 milivoltios. ¿Por qué? Porque en este caso es mejor siempre trabajar hay que siempre trabajar con un margen, no estar muy cerca del máximo. Entonces, aquí tenemos lo que es para el cálculo del condensador o del capacitor, ¿verdad? Tenemos la fórmula que se nos había mostrado, que decía que el voltaje de rizo es igual a la corriente en la resistencia entre la frecuencia, que serían, en este caso, como es onda completa, 120 por capacitancia, que es lo que ocupamos obtener. Pero nos falta la corriente en la resistencia. Entonces, aquí tenemos en esta imagen tenemos acá lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Una ley de Ohm que es para obtener diferentes cosas: voltaje, corriente, resistencia. En este caso, aquí agregué esta imagen para que podamos ver cuál es la fórmula para obtener una corriente en una resistencia. Entonces vemos que es corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y aquí tenemos la fórmula. Corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. O sea, 16 voltios dividido entre 500 ohmios nos da 32 miliamperios.
Ahora sí, ¿qué hacemos? Ya tenemos la corriente, ya tenemos la frecuencia y tenemos el voltaje de rizo. Falta la capacitancia. Entonces pasamos a despejar, como vemos acá en esta fórmula de acá abajito. Sustituimos los valores, la corriente 32 miliamperios, frecuencia de 120 y un voltaje de rizo de 200 milivoltios. Eso nos va a dar 1333 microfaradios, porque la capacitancia es en faradios. Entonces, aquí con esto ya tenemos toda la información necesaria para crear el amplificador. Entonces, ¿qué ocuparíamos? Un transformador que pase de 120 a 12,3 voltios, o 13 voltios, o 12 voltios. Y para la parte de filtrado ocupamos un capacitor electrolítico de 1333 microfaradios. Y con eso cumplimos las condiciones que nos piden para crear o los requerimientos necesarios para crear la fuente de alimentación. Y luego tenemos lo que es, por último, el diodo Zener. Aquí, bueno, esto nada más sería como para mencionarlo. Veremos un ejemplo ya en la próxima clase. Entonces tenemos que el diodo Zener. Entonces, recordando la estructura que debe tener una fuente de alimentación, la que vemos acá, notamos que la última etapa corresponde al regulador de voltaje. Esta etapa final tiene como fin estabilizar la salida del voltaje, de manera que aunque se den cambios, ¿verdad?, en la corriente de consumo de la carga, o sea, la resistencia, el teléfono, la tele, se mantenga constante el nivel de voltaje. Y el diodo Zener precisamente tiene la característica de lograr mantener constante el voltaje nominal de fabricación, llamado voltaje Zener, y que es equivalente al voltaje de salida. Entonces, el voltaje que vaya a tener el diodo Zener va a ser lo mismo que se obtenga en la salida. Y también esto se logra usando este diodo en conexión polarización inversa. Entonces, aquí tenemos lo que es la simbología, ¿verdad? Esta simbología es para un diodo Zener. Vemos acá que se diferencia porque en vez de tener una línea recta, tiene como una línea con dos curvitas. Igual tenemos el cátodo y el ánodo. Pero el diodo Zener tiene una característica, que se conecta en polarización inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que como vemos acá, se conecta al revés a como se conectaría un diodo. La corriente entraría por la rayita, no al revés, no entraría por la rayita. ¿Eso para qué? Para lograr lo que es la regulación. Entonces, esta parte de acá, el V-end, es como decir la parte de filtrado. Entonces, se llega hasta la parte de filtrado y esa parte se representó en esta imagen como V-end, ¿verdad? Para no poner toda esta parte. En la próxima clase vemos un ejemplo donde ya se ve todo completo. Y la parte de filtrado se compone entonces de una resistencia y de un diodo Zener. Y entonces tenemos lo que es la resistencia, el diodo Zener, y ya luego podemos tener lo que es la carga, o sea, la resistencia, ya sea el televisor, una consola, cualquier electrodoméstico. Y una de las características también importantes es que el voltaje que tenga el diodo Zener lo tendrá la resistencia. O sea, si el diodo Zener es de 12 voltios, la resistencia tendría 12 voltios. ¿Verdad? Como vamos acá, que serían iguales. Y ya en la próxima clase lo vemos de mejor manera, ya con diferentes ejemplos. Y bueno, en este caso no conseguí ningún video como para complementarlo. Pero eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, me lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.